Dibuje la transformada de Fourier de la señal de salida después del sistema LTI de tiempo discreto. Entonces, aquí yo tengo x de n, va a ser mi entrada, aquí va a haber un h de n, y aquí va a haber un y de n, ¿no? Entonces, lo que me está pidiendo es que encuentre la transformada discreta de Fourier, ¿no? Y esto va a ser y de j omega. ¿Ya? Eso es lo que me está pidiendo para el punto B. Ya. Punto C. En el punto C hemos visto 3 filtros de reconstrucción, ¿no? Entonces, supongamos que para la reconstrucción utilizamos filtros pasabajo ideales, ¿no? Estamos en el caso ideal. Con la frecuencia de corte, esta es la frecuencia de corte, ¿no? Frecuencia de corte o frecuencia de muestreo dividido entre 2. Esta va a ser la frecuencia del corte del filtro pasabajo ideal. Ya estamos en la parte de reconstrucción. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de corte va a ser igual a la frecuencia de muestreo dividido entre 2. Entonces, como ya he definido el filtro pasabajo para el tema de la reconstrucción, con este filtro les pido la transformada de la salida o de la señal reconstruida de T. Entonces, esta transformada es en tiempo continuo, ¿no? Y esto también hay la ecuación de salida, ¿no? Esto está en las diapositivas. Hemos visto cuál es la ecuación de la respuesta en el dominio continuo, ¿no? De la señal reconstruida. La señal reconstruida en el dominio del tiempo. En las diapositivas también están las relaciones de la ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan? Al último hemos resumido en un diagrama de bloques, ¿no? Desde la entrada hasta la salida. Ese sería el problema 2. Ya, aquí un poquito se está complicando, ¿ya? Una señal aleatoria de tiempo continuo, esta señal aleatoria de tiempo continuo tiene función de autocorrelación y también hemos visto esta notación, ¿no? En las diapositivas es la autocorrelación de la señal de entrada consigo mismo, ¿no? Pero en el dominio continuo. Y como aquí hemos puesto el símbolo de tau, ¿no? Y el espectro de potencia, ¿no? Esta es la señal, aplico en cuanto al espectro de potencia, y esto va a ser el espectro de potencia de la señal de entrada, ¿no? Entonces, aquí se está cortando en menos 100 pi y en 100 pi, ¿no? Entonces me dice que tiene una bajada lineal. Entonces, esta es la respuesta en frecuencia o la densidad espectral de potencia para la entrada. Esta señal me dice que se muestra a un periodo de muestreo T, ¿no? Para producir en tiempo discreto la señal aleatoria. Esta señal aleatoria, ¿no? Si se acuerdan, es la misma relación, ¿no? Que hemos visto en las gráficas. Voy a tener esa señal de aleatoria, x de n va a ser igual a x continuo por el periodo de muestreo y este n varía, ¿no? Este n va a ser los valores que van a empezar a variar de n, ¿no? Ahora, lo que se les pide es que determinen el periodo de muestreo para que el espectro de potencia de la secuencia muestreada en tiempo discreto sea una constante.
decir, lo mismo, tienen que utilizar las ecuaciones que están en las diapositivas. Entonces, aquí, ¿qué hay? Hay una relación, lo mismo, entre, aquí ya son variables aleatorias, ¿no? Estoy relacionando Fourier continuo con Fourier discreto. La señal tiene que tener esa salida. Y lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetir, por eso hemos visto la relación entre la transformada continua y la transformada discreta. Ya. En otras palabras, elegir T para que la señal muestreada resultante sea una señal de ruido blanco en tiempo discreto. ¿Ya? Lo mismo, vuelvo a repetir, aquí es relaciones de transformada en tiempo continuo y en tiempo discreto. Una vez que ya he encontrado la relación, voy a encontrar cuánto vale la potencia promedio. ¿Ya? Eso es para el inciso B. Inciso C. El resultado del inciso A solo es posible debido a la relación lineal. Reducción gradual del espectro de potencia en tiempo continuo. Si no, puede pensar en una condición general tal que el espectro de tiempo continuo no blanco, o sea, de no ruido blanco, se convierte en un espectro blanco después del muestreo. Claro, sugerencia. Considere qué condiciones tendría que cumplir la función de autocorrelación. La 3 les voy a ayudar, ¿no? Ya, problema 1 y 2 creo que no hay problema, ¿no? La 3 está un poquito más complicado con el tema de que son variables aleatorias. ¿Ya? Entonces en la 3 les voy a ayudar. Considere el problema 4. Considere la representación en tiempo continuo del proceso de muestreo, ¿no? Seguido de la reconstrucción que se muestra en la figura. La figura 4, ¿no? Y esta es la figura 4, ¿no? Es la misma gráfica que hemos visto en clase, ¿no? Simplemente que la señal de entrada va a ser esta señal continua, ¿no? 15 más 10 coseno de 600 pi más 5 coseno de 1500 pi menos pi tercios y el t evaluado desde menos a más infinito. Esta es la señal de entrada y aquí hemos visto el muestreo, ¿no? ¿Cómo hacemos el muestreo? A partir del muestreo hemos obtenido esa señal muestreada, ¿no? Pero esa señal muestreada sigue siendo continua. Y aquí va a haber una función de transferencia de reconstrucción, ¿no? Y aquí voy a tener la señal reconstruida. Entonces aquí ya les doy el dato de la función de transferencia de reconstrucción. Va a ser t para valores de omega menores a pi dividido entre t y va a ser 0 para valores mayores a omega, valores mayores a omega al valor de pi dividido entre t. Y vuelvo a repetir, t va a ser el periodo de muestreo. Lo primero que tengo que hacer determinar la transformada de Fourier de tiempo continuo. Entonces simplemente tengo que hallar la transformada de esto, ¿no? La transformada de Fourier. Ahí creo que no vas a tener problemas, ¿no?
y trazarlo como una función de omega, ¿no? Entonces, la no está complicado. Entonces, el inciso B, la frecuencia de muestreo va a ser 1 dividido entre el periodo de muestreo. Entonces, eso va a ser igual a 2000 muestras sobre segundo. Entonces, ya le estamos dando el periodo o la frecuencia de muestreo. Entonces, lo que me pide es traer el diagrama de Fourier de esta señal, ¿no? En función de omega. Entonces, aquí les estoy dando en frecuencia, ¿no? Frecuencia. Aquí les pido en omega, ¿no? Simplemente es eso. ¿Para qué? Para el rango de menos 2pi t dividido entre t y 2pi dividida entre t. Simplemente eso, ¿no? Entonces, si les doy la frecuencia, les estoy dando la frecuencia de muestreo. Quiero que me lo grafique en omega, ¿no? En este caso, la notación que estamos utilizando sería omega des. Simplemente eso, ¿no? Ya les doy este dato y quiero que me lo tracen en función de omega. ¿Ya? Eso es para el tema de cómo se normaliza, ¿no? El tema de la frecuencia. Puede trabajar con omega o puede trabajar con frecuencia. Eso sería para el inciso B, ¿no? Y también me pide encontrar la salida XR de T. Tengo que encontrar esta salida, ¿no? XR de T. ¿Ya? Y una vez encuentren ese X la respuesta o la señal reconstruida X, el inciso C me dice, ¿es posible elegir la frecuencia de muestreo para que se cumpla esta condición? Entonces, obteniendo esta salida de aquí, me van a decir si es posible o no el inciso C. Y todo se basa aquí, ¿no? Continuo, 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 continuo. Por si acaso, ¿no? Aquí no me estoy yendo al dominio discreto, por si acaso. Todo es continuo. Simplemente aquí ya es muestreado, ¿no? Aquí la señal es muestreada. Y eso hemos demostrado, ¿no? En las grafiquitas ahí hemos colocado la señal muestreada, ¿no? Cuando tengo la señal original, empiezo a muestrear y ahí está, ¿no? En las diapositivas. Entonces aquí todo es continuo. Ahí me dice, no, donde es una constante. Si es así, ¿cuál es la frecuencia de muestreo requerida, no? La frecuencia de muestreo es 1 sobre el periodo de muestreo. ¿Y cuáles son los valores numéricos? De A, B y omega C. Entonces, el 1 y el 2 están accesibles. El 3 sí está un poquito más complicado, ¿no? Ya, jóvenes, entonces, yo les pediría que ya vayan trabajando en el 1, en el 2 y en el 4. Se puede hacer, ¿no? El 3, yo les voy a ayudar, ¿ya? Entonces, eso sería para el siguiente martes en laboratorio. Los objetivos. O sea, ya hemos empezado a muestrear la señal. Entonces, puedo quitar o agregar más muestras a mi señal. De eso trata este capítulo. Simplemente agrego más, hago interpolación. Entonces, estoy mejorando la resolución. O también podría quitar muestras
de mi señal. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? Hemos mostrado la señal de banda limitada, y a partir de eso hemos empezado a deducir las ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasa si la señal submuestreada? Hemos visto los filtros de reconstrucción, el sobremuestreo, y también hemos visto que podemos realizar cualquier filtrado de LTI en tiempo continuo, ¿no? Vamos a ver hoy día la reducción de la resolución, como les decía, y también vamos a ver el tema del diezmado. Vamos a ver el sobremuestreo, vamos a ver también la interpolación, vamos a ver el cambio de tasa cuando no es entero. Creo que hemos visto algún concepto, una diapositiva, ¿no? Cuando los valores de n no son enteros, cuando estoy muestreando, n no tiende a ser entero, ¿no? Entonces, si no es entero, cae entre las dos muestras, ¿no? Y vamos a ver el tema del procesamiento multitask. No creo que acabamos hoy día, porque acabamos esto y ya teníamos que hacer el siguiente laboratorio. Ya. Siguiente laboratorio igual vamos a necesitar del capítulo 1, 2, 3 y del 4. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Yo tengo mi sistema, entonces he hecho el muestreo. Entonces, también puedo hacer la reducción de la resolución. ¿Ya? Entonces, para hacer la reducción de la resolución, cuando yo estoy haciendo el muestreo, puedo hacerlo por factor entero n, ¿no? Entonces, si yo voy a reducir el tema de la resolución o el muestreo, entonces eso es equivalente a muestrear la señal en tiempo discreto x de n con un periodo de muestreo m. Entonces, la reducción de la resolución se resume en ese diagrama, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando la resolución de muestreo. Estaba muestreando, no sé, a 1000 muestras por segundo. Ahora voy a muestrear a 500 muestras por segundo. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, simplemente, ¿qué voy a tener? Voy a tener una señal del tiempo discreto, ¿no? Tengo una señal del tiempo discreto, ¿y qué hago? Tengo una respuesta aquí, ¿no? Esa es mi respuesta. ¿Qué va a hacer? Me va a bajar el muestreo en un factor de n. Si tenía 2000, ahora tengo 1500, entonces el factor es 500, ¿no? El factor va a ser 500. Entonces, la salida con la reducción va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la señal de entrada, que era x de n multiplicado por ese valor m entero. ¿Ya? Y también voy a poder trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿no? El dominio de la frecuencia discreta. Entonces, de esta manera yo realizaría la reducción de la resolución. Ya. Entonces, un poquito más para entender este tema, tenemos que ver cómo es la respuesta en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, podemos pensar en el dominio continuo, que estamos muestreando la señal original con un periodo de muestreo m por t. Esa ecuación también va a ser importante para el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, estoy bajando la resolución, estoy bajando mi muestreo.
En un factor de ¿cuánto? De m, ¿no? Entonces, esa va a ser la relación entre mi nuevo periodo de muestreo y mi periodo de muestreo original. Simplemente eso, ¿ya? Esto es la fase. No es la autocorrelación, es la fase. Aquí saca el módulo. Entonces, aquí voy a empezar a muestrear, ¿no? La señal continua. La señal continua con un periodo de muestreo. Este va a ser el periodo de muestreo, ¿no? Va a ser igual a m por el periodo de muestreo original. Entonces, aquí, aplicando la transformada de tiempo discreto a xd. Aquí estoy aplicando la transformada a mi salida, ¿no? Y la transformada de Fourier para la resolución o para cuando baje la resolución o la frecuencia de muestreo va a ser igual a 1 sobre el periodo disminuido, ¿no? O la sumatoria de, esta es la transformada de Fourier en el tiempo continuo, ¿no? ¿Qué pasa con la transformada de Fourier en el tiempo continuo? Simplemente está desplazando. ¿Ya? Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene de omega dividido entre, esto va a ser la frecuencia, ¿no? Dividido entre, esto va a ser el periodo disminuido, menos 2πk dividido entre dd. ¿De dónde viene eso? Viene de la deducción que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? La función impulso o el tren de impulsos lo evaluaba, ¿no? Lo evaluaba en la transformada de Fourier. Simplemente aquí está evaluado el tren de impulsos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo mismo que hemos visto que cuando yo encuentro la transformada de Fourier, cuando he multiplicado un tren de impulsos, esa función se vuelve periódica, ¿no? ¿Con qué periodo? Aquí sería, este sería el periodo, ¿no? Omega entre t. Sí, exacto, ¿no? 2pi entre t sería el periodo, ¿no? O la frecuencia. 2pi entre t me daría la frecuencia, ¿no? La frecuencia omega 0, 2pi, k está variando y esto sería t, ¿no? Entonces este sería omega 0. A partir de ese omega 0 se van generando las réplicas de la función, ¿no? Se vuelve periódico. Entonces, aquí simplemente estamos viendo el tema de la demostración, ¿no? Entonces, ¿qué era T de este nuevo periodo de muestreo reducido? Era simplemente M por T. Y ahí estamos colocando, ¿no? Lo mismo aquí. ¿Qué era este periodo reducido? Periodo de muestreo reducido. Era MT, ¿no? Y de ahí estamos viendo que MT va a ser un valor constante, ¿no? Sale, y aquí ¿qué me dice? Voy a hacer un cambio de variable, ¿no? Este cambio de variable va a ser igual a K. Este K está variando desde menos a más infinito. Entonces aquí va a variar K de menos a más infinito. Y aquí estamos haciendo este cambio de variable, ¿no? K va a ser igual a M más L más el M
mayúscula. Entonces, una vez que hacemos ese cambio de variable, empezamos a desarrollar Sí. y llegamos a esta ¿Qué es eso? relación de aquí, ¿no? Aquí L está yendo desde menos a más infinito y este M está yendo de 0 hasta M menos 1, donde M va a ser el valor que vamos a bajar en las muestras, ¿no? Entonces, simplemente este cambio de variable es un artificio para encontrar esta relación de aquí, Si mi función fuera esta, ¿no? mira. Y esa relación viene a ser la transformada en tiempo discreto de la señal de omega, omega prima, pero este omega prima está evaluado en omega menos 2 veces pi m dividido entre m mayúscula, ¿no? Entonces, aquí ya estoy encontrando una relación entre ¿entre qué? Estoy encontrando una relación entre la respuesta o la transformada de Fourier en tiempo discreto o la respuesta en frecuencia con la respuesta en frecuencia de mi señal que he bajado las muestras. ¿Ya? Entonces, esta ecuación representa eso, ¿no? Me da la relación entre la frecuencia que tenía originalmente y la respuesta en frecuencia cuando yo he bajado el número de muestras. ¿Ya? Entonces, esta sería esa relación o esa ecuación que me da esas dos relaciones. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí hay un ejemplo. Voy a reducir la resolución con un valor m igual a 2. Entonces, es decir, mi nuevo periodo reducido va a ser TD, ¿no? Va a ser igual a 2 veces m, pero m vale 2. Entonces va a ser 2t. Entonces voy a hacer la interpretación del muestreo por impulso. Esta es mi señal original, la continua, la transformada. Entonces aquí voy a tener, esto va a ser el periodo de muestreo, 1 dividido entre el periodo de muestreo. Y aquí voy a tener la frecuencia, ¿no? La frecuencia de banda base a la que está operando mi señal, ¿no? Va a tener un ancho de banda. Entonces, ahí ya tengo la señal continua. ¿Ah? Es lo que hemos visto más antes, ¿no? Simplemente una señal, la transformada de una señal en el dominio continuo. Y esa es la representación que hemos quedado, ¿no? Entonces, esta señal voy a muestrear a qué? A periodos de t, ¿no? Como estoy muestreando con un tren de impulsos, eso es lo que hemos visto. Aquí me aparecen señales periódicas, ¿no? Me aparecen señales periódicas. Estoy muestreando a t. De esta función. Es Aquí, y en este caso, hay un logaritmo. No es absoluto. Digo, no es siempre. y aquí abajo voy a muestrear o voy a reducir en un valor de ¿cuánto? De 2.